El día 27 también es el día en República Dominicana, Día de la Biblia, o el libro más maravilloso que usted puede imaginarse. Ojalá y que todos tengamos la oportunidad de conocerlo, de manejarlo y aplicarlo. Fíjese que el día 28 es el Día Mundial de la Rabia. Se celebra en aras de prevenir el contagio y propagación de esta enfermedad en perros y prevenir el contagio y muerte de seres humanos. La rabia es una enfermedad que se produce regularmente en los perros. Se dice también que pueden contagiarse otros cuadrúpedos, pero básicamente en los perros, y que prácticamente es mortal cuando se transmite a seres humanos. Fíjese que también el día 29 en República Dominicana es un día importante. Es el Día de los Derechos del Niño. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y qué conlleva esto? Promover, recordar las leyes que protegen la instancia en la República Dominicana, que protegen al niño en la República Dominicana. Mire, realmente cuando hablamos de esto, nos mordemos la lengua, nos damos en el pecho, nos alamos los cabellos y debemos arrodillarnos para pedirle perdón a Dios. ¿Y por qué? Y perdónenme que hablo en estos términos, porque realmente cuando hablamos que el día 30 de septiembre es el Día de los Derechos del Niño, esos derechos del niño empiezan en la familia, pero no en la familia que va procreando niños por ahí como si fueran bestias, como si fueran animales, sino es el día de la familia para que nosotros entendamos como sociedad que probablemente no es agarrar el niño, no. Es agarrar lo que están procreando niños, lo que están procreando familias sin ninguna base que lo sustente, sin ninguna base emocional, sin ningún tipo de inteligencia emocional que los guíe y le diga y le deje saber cuál es la responsabilidad de un padre al traer un niño al mundo. Porque el niño queremos endosárselo a cualquiera, menos al responsable de él. El niño queremos endosárselo a la sociedad. El niño queremos endosárselo a las instituciones de la sociedad. El niño queremos endosárselo al Estado. No, señores. La verdad es que hay una responsabilidad social, es verdad. Ahora, esa responsabilidad social recae sobre orientar a los que quieren ser padres o a los que son padres para que no sigamos cometiendo el error de traer niños al mundo que no los hemos querido, para traer niños al mundo que no le vamos a dar seguimiento, para embarazar muchachas que ni ellas mismas saben dónde están, pero el que la embaraza tampoco. Es de ahí que viene el gran problema que tenemos. Es de ahí que viene el gran problema emocional que tenemos de niños a los 12 años usando droga, niños a los 12 años en una pasola porque no hay regulación en la sociedad y que son usados como mensajeros de los que venden drogas y de los que compran drogas. Niños que están asaltando por esa misma razón en cada esquina si lo dejan de cualquier sector. Niños que le quitan la vida a personas útiles en la sociedad porque ellos son parásitos que lo han traído otros parásitos al mundo. Yo no soy de los que se lo va a endosar a las instituciones del Estado. Yo no soy de los que va a decir que qué va a hacer el gobierno con todos estos niños que andan en la calle. No, no. ¿Por qué no decimos que tenemos que empezar una cruzada de educación masiva y de visita personales si es necesario, de visitas enfocadas
a familias específicas, porque la sociedad colabore cuando diga, mire, en donde usted quiere, en Los Cuetos, que es donde yo vivo, hay una familia que tiene un niño encerrado y que solo lo lleva a la escuela y le dice que cuidado si habla, que le dice que no hable con nadie, que no se junte con nadie y que no se quede dado. Estamos creando monstruos, estamos creando personas que no sabemos quiénes son. Y en esa misma medida, señores, es que tenemos personas que matan y se matan. En ese mismo sentido es que tenemos personas que no consideran a nadie. En ese mismo sentido es que tenemos personas que no tienen compromiso con nada. Y entonces yo pienso que tenemos que volver a esa sociedad en donde yo decía, no me interesa tener una novia si yo no tengo proporción. No me interesa tener una novia porque yo todavía no sé lo que voy a hacer con mi vida. No necesito tener una novia porque voy a estudiar o estoy estudiando. Y lo menos que necesito es que me obstruyan la tranquilidad. Y no estoy diciendo que las novias me obstruyeran la tranquilidad, pero no tenía concentración para el esfuerzo que yo y mi familia hacía para que yo fuera a estudiar. Entonces, debemos procrear familias que entiendan que el problema no es tener sexo, que el problema no es privar en quién tiene más novios o más novias, que quién fuma la juca más linda, que quién bota más humo, sino quién entiende que la juca le daña el sistema respiratorio, quién entiende que la juca le daña los pulmones, quién entiende que cuando está con su juca se daña él y el que está al lado. Pero quién le inculca, señores, que realmente debe enfocarse hacia los buenos valores. Y aquí voy a coincidir con Emilio, del FEDA, que decía, y lo han crucificado, que esos muchachos que están en la calle deberían llevarlo a trabajar en el campo. Y probablemente yo no digo llevarlo al campo. Señores, pero si en mi época no habían vagos, si en mi época el que fue vago fue porque quiso, si en mi época el que no aprendió un oficio fue porque no quiso, era porque justamente los padres nos daban las horas para estudiar, para formarnos. Y entonces también nos enseñaban a trabajar. Si yo le digo a usted que yo vengo de un campo, que llegué a la ciudad a los 14 años, pero que a esos 14 años ya yo había empezado a trabajar desde los 7 años, que yo, señores, trabajé con una azada y un machete en el campo aguantando picadas de avispas y de hormigas, que yo corté caña aguantando cada espinita de esa que se le incrusta en la ropa, y que llega un momento que son molestosas en principio, pero que llega un momento que usted se pone la misma ropa no sé cuántos días para ir a la misma faena y que ya no la siente. Que yo, señores, estuve con un colín haciendo una pila de caña, que a las 11 de la mañana, cuando el sol daba y subía el olor de la miel de la caña, del guarapo, yo me mareaba y mi papá me sacaba en brazos a ponerme debajo de una mata en la sombra. Que yo supe lo que era cargar vagones de caña, llevando los paquetitos, eso antes de que hubieran las arañas que le dicen para recoger la caña. Que yo rifé cuando la rifa era perseguida por la guardia. Que yo, señores, vendí viniendo de ahí de Cantabria. Entrando por la Plaza Turisol, con una lata de huevo a la cabeza, que la gente de que me veía me la compraba porque me cogía pena descalzo. Que yo venía en un burro a vender caña, que yo venía en un burro a vender tamarindo, a vender grefú, a vender naranjas, que yo venía en un burro a buscar la vida de mi familia siendo un muchachito. Y si hoy yo soy lo que soy, es porque mi papá y mi mamá me enseñaron a trabajar. Y si hoy yo soy lo que puedo ser y decir que tengo una familia, es porque mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar. Y si hoy yo
puedo decir que tengo una familia orgulloso, que tengo 3 hijos profesionales, mi esposa y yo, es porque realmente, así como a mí me enseñaron a trabajar, así como me enseñaron valores, yo le enseñé valores a ellos. Y yo no estoy pidiendo, y siempre tengo que recordarme de mi amigo, casi hermano Héctor Jerez, que me decía, uno no es el mejor ejemplo, y no es la familia, es la sociedad, y siempre teníamos esa discordia. Entonces, probablemente yo no sea el mejor ejemplo, pero ¿a quién voy a poner de ejemplo si en mi época todo aquel muchacho que trabajaba, si no se hizo profesional, al menos trabajó y vive dignamente? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar televisión, hace alrededor de ¿cuánto? 20 años quizá, tenía personas como Yocasta Rojas, que siempre vivo agradecido de ella, que me proporcionaba con sus camarógrafos los videos que yo necesitaba, porque yo no hacía un programa sin video, porque a mí nadie me desmiente en estos medios. Y en televisión la mejor manera de hacer comunicación es con los videos de sus denuncias. En aquel tiempo que en Puerto Plata las calles eran de cascajo prácticamente, que las materias fecales corrían por las calles, que la energía eléctrica llegaba muy poco, pues yo la gente que se escarcea ahora, pero en ese tiempo la energía eléctrica llegaba muy poco, que el agua era una bendición verla llegar y que se mezclaba en las calles, en las tuberías con las aguas negras, que las aguas negras corrían por las cañadas en nuestros barrios, y quien me esté escuchando sabe de lo que estoy hablando de aquel tiempo, que en mi programa las juntas de vecinos iban los miércoles, pero yo tenía la semana entera pasando la realidad de ese sector en mi programa. Y recuerdo que mi hijo Roque Alberto, ese que anda ahí, que probablemente muchos no saben cómo fue su origen realmente para conocer la sociedad. Roque Alberto prácticamente se crió con mis abuelos mientras nosotros trabajábamos, porque mis abuelos decían que ese muchacho era de ellos, ahí en Cristo Rey. Pero Roque Alberto asumió a muy temprana edad a hacerme cámara. Y cuando fuimos una vez, recuerdo como ahora, a donde le dicen Aguas Negras, Nuevo Renacer, había una casa en donde la mitad se la había llevado al río, se había derrumbado la mitad del piso, y en la otra mitad del piso vivía la gente. Y aquello le impactó tanto, que a partir de ese momento Roque Alberto dio un cambio en lo que era su visión de la vida. Porque era un muchacho que vivía metido en las canchas, que vivía metido en los colegios, que tenía otro criterio de lo que era la vida, y en ese momento vio lo que era la vida. Pero recuerdo una experiencia que tuve en Playa Oeste cuando se fue, creo que la calle 3, se la llevó el mar. Y entonces mi hija Rodely, que hoy es médico, Roque es abogado, que hoy es médico pediatra y haciendo especialidad de pediatría oncológica en el Instituto de México. Recuerdo que la mandaron a hacer un trabajo social a Playa Oeste y su padre debía ir con ella. Y siendo Rodely, hija mía, hijo de personas de campo que vivían en un callejón de un barrio, cuando llegamos al barrio, ella le tenía miedo a la gente. Cuando la veía a la gente que tenía barba, que no estaba vestida como vestíamos nosotros, ella corría y le tenía miedo. Yo no dije nada y me di cuenta, pero a partir de ese momento la llevé a pasar más tiempo en el barrio con mi mamá y mi papá, a pasar las tardes allá, y entonces ella entendió lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque yo tengo que enseñarle a mis hijos lo que es la sociedad. Yo tengo que enseñarle a mis hijos lo que son los valores, y el trabajo es un valor. Yo no estoy de acuerdo que un niño se le agarre y que no se le deje estudiar, no. Pero yo entiendo que a los niños hay que enseñarlo a trabajar. Y no todo es tecnología. No todo es
esto